Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y estoy junto a mi compañero Arturo López. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos una vez más a todos a Hablemos de Trading. Una nueva semana donde estaremos hablando un poquito sobre los mercados. Como sabrán ustedes, ya después de más de 50 episodios, siempre después que terminamos un seriado, este último seriado fue de herramientas de trading, fue un seriado bastante bueno y un poquito extenso porque realmente tocamos todas las herramientas que nosotros usamos en el día a día, tocamos otras que hemos usado en el pasado y ya no usamos en la actualidad, pero que consideramos que son muy buenas para que el usuario que está empezando explore, las vea, vea si le gustan y se quede al final con las que sean de mejor utilidad para ellos. No necesariamente las que usamos nosotros sean las ideales para todos. Terminamos ese seriado y siempre cuando terminamos un seriado buscamos hacer un episodio que lo llamamos siempre análisis de mercado. Y es que el timing da perfecto porque esta semana tuvimos una semana bastante movida en los mercados. Tuvimos una semana, a lo mejor con una pequeña corrección que se venía viendo o esperando desde hace muchísimas semanas. Veníamos con una actitud alcista en los mercados de la bolsa americana desde hace bastante tiempo. Y esta semana, bueno, el tiempo da perfecto para que hagamos este episodio. Y para los que están terminando el seriado, el último episodio sobre esta semana sobre herramientas de trading, bueno, puedan ver hoy esta actualidad de mercado y lo que creemos nosotros que a lo mejor cuáles serán las rutas que van a tomar los principales nombres, los principales índices. Siempre en estos episodios hablamos de los principales índices de la bolsa, hablamos del S&P, hablamos de Nasdaq, hablamos un poquito de Dow Jones, tocamos criptomonedas, principalmente Bitcoin, bueno, siempre hay sus criptomonedas pequeñas que tienen movimientos a lo mejor un poquito diferentes del mercado general, pero el Bitcoin siempre es el que marca la pauta. Cuando tenemos una semana alcista en Bitcoin, tenemos semanas alcistas en todo el mercado de criptomonedas. Y también tocamos un poquito de commodities y hoy vamos a hablar también un poquito sobre el camino alcista que está teniendo el petróleo, que parece que va a ir hacia los $100, y el oro. Entonces, bueno, Arturo comienza con el S&P. Bueno, ya antes de empezar con todo esto, bueno, sí me gustaría hacer un poquito de publicidad, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como hablemos.de.trading, en Twitter como Hablemos Trading. Nos pueden escribir cualquier consulta, cualquier feedback, lo que quieran decirnos en nuestro correo electrónico que es correo.htt@gmail.com. Igualmente está nuestro canal de YouTube que estamos poco a poco tratando de llevarles un mejor contenido para que sea un poco más explicativo, sea un poquito más gráfico para que lo puedan entender un poco mejor. Ahora, empezamos este episodio quizás con un nombre un poco controversial, y es, claro, es analizar los mercados, pero es dándose la pregunta de si este movimiento que se está viendo en los mercados es el inicio de un nuevo cambio de tendencia o simplemente es un pullback natural del mercado. Ahora, hay muchas cosas bastante interesantes a como estudiar dentro por ejemplo, aquí en este caso en el Standard Poor's. El Standard Poor's, dependiendo del time frame en que lo veas, vas a ver una menor o una mayor debilidad. Si tú lo ves acá en time frame diario, como está aquí proyectado en la imagen, lo primero que uno aprecia es esta línea de tendencia que lleva, o sea, que ha llevado el índice eso es prácticamente desde principios de año, ¿no? Si no me equivoco. Eh, Sí, no, esto José. es desde la tendencia alcista comenzó, bueno, esta línea, el primer punto fue el 22 de octubre del 2020. Tenemos ya un año con esta línea de tendencia. Claro. Entonces, lo primero que podemos ver es si te puedes acercar un poco a esta, o sea, todo lo que es como el último mes, por decirlo de alguna forma, donde está el rompimiento de la línea, exactamente ahí. Ya. Lo primero que podemos ver es el rompimiento de la línea de tendencia. Y eso es una señal de alerta, ¿verdad? Eh, o sea, dentro de la gráfica, porque el índice, mientras se vaya moviendo dentro de su línea de tendencia alcista, el movimiento alcista va a continuar. Cuando viene un rompimiento de esta forma, o se puede venir un pullback o puede ser el inicio de un cambio de tendencia. Eh, Aquí no se aprecia bien porque tú no tienes las medias móviles, pero
si uno coloca la media móvil de 20 y la media móvil de 50, prácticamente está muy cerca de romper la media móvil de 20, de cruzar a la baja a la media móvil de 50. Eso en otras oportunidades ha ocurrido a lo largo de esta línea de tendencia alcista, ya había ocurrido en otras oportunidades, y lo que hacía era que el mercado se lateralizaba un poco y luego continuaba con su movimiento alcista. A diferencia de en esa oportunidad es que no hubo un rompimiento de la tendencia alcista, pero sí han habido precios que están por debajo de esas medias móviles. Entonces, si tú lo ves en este plano o en este tema, o sea, en este time frame de diario, empiezas a ver que hay cierta debilidad en el índice, ¿verdad? Eh, Ahí fíjense el volumen, si te pones a ver el volumen que hay, déjame anotar acá, ya voy a, eh, para lo que quiero es, aquí está, para anotar. Ajá. Fíjense que el volumen de estas sesiones, que han sido las del rompimiento de la línea de tendencia, o sea, la de la continuación del rompimiento, fíjense que vemos, o sea, vemos barras de volumen o sea, muy grandes, muy por encima del promedio, que implican que hay interés. O sea, que o sea, se está moviendo, hay mucho flujo dentro del, o sea, mucho flujo, mucho flujo dentro del Standard & Poor's 500. O sea, hay interés en el índice, ya sea bajista o alcista, que eso todavía no lo vamos a saber, pero hay interés. O sea, los grandes inversionistas están moviendo dinero en esto. Entonces, eh, esto es una señal que hay que tomar en cuenta, hay que estar muy alerta o sea, no sabemos qué es lo que va a hacer el índice, pero esto es una señal que hay que tomar porque o sea, se pueden venir movimientos grandes dentro del índice. Ahora, si tú te pasas a tendencia semanal, pasa un momentico a semanal, ya, cuando tú vas a semanal, si tú te fijas, esa línea, o sea, el estándar por la barra que está haciendo en estos momentos es justa, o sea, o sea estas dos barras que están al final, ¿verdad? Estas de las dos últimas semanas, prácticamente una envuelve a la otra. Estamos hablando de una vela que fue alcista, que intentó rebotar sobre lo que fue, en este caso, o sea, en la gráfica está rebotando sobre EMA 20, y la semana siguiente, que es la que acaba de suceder, es una vela bajista, ¿verdad? Que prácticamente, o sea, casi envuelve todo el movimiento de la semana pasada. Lo interesante de esto es que se está ocurriendo sobre EMA 20, todavía no hay rompimiento de la media móvil de 20 periodos, y lo otro interesante también está en el volumen que hay, eh, eh, el volumen que se encuentra semanal. Fíjense que las dos últimas barras que hay de volumen han sido, inclusive viene como de forma ascendente. Entonces, vamos con lo mismo. Si tú ves ahora esta gráfica, esto simplemente es un pullback natural hasta ahora, por los momentos, es un pullback en el movimiento alcista que lleva el índice. Sí, rompió la línea de tendencia perfectamente, pero no implica que puedan haber como futuro, o sea, eso no implica que ahora el mercado se va a desplomar ni nada por el estilo. Todo es simplemente como una primera señal de alerta, o de esa forma lo puedo interpretar yo. Si lo veo en semanal, inclusive si lo ves en mensual, puedes pasar un momentico mensual. Si lo ves en mensual, sucede algo que a mí, por ejemplo, me llama la atención, que es eh, la vela del mes de septiembre, que es eh, esta vela que se ve negra aquí, que es una vela bajista. Esa vela, ¿verdad? Fíjense lo fuerte o el cuerpo tan grande que tiene, y fíjense el volumen que tiene. Entonces, qué es lo que sucede? Ahí o sea, te muestra cierta intención en el movimiento del índice como tal, pero igual no implica, o sea, todavía no ha, si uno lo ve con todas las medias móviles, la media móvil sobre la cual se encuentra ahorita el precio del Standard & Poor's es sobre EMA 5. Entonces, cuando lo ves en el plano un poco, o sea, en planos superiores, lo ves en time frames superiores,
todavía se ve simplemente un mero pullback. Un pullback natural, o sea, un pullback que no necesariamente va a llevar a un cambio de tendencia. Pero eso lo vamos a saber es en las próximas semanas, cómo se vaya moviendo el índice, cómo se vaya moviendo el precio. El problema es que hay, y lo vamos a ver un poco más adelante, hay mucha incertidumbre en el mercado por todo lo que es la situación económica y el panorama económico en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo en general. Entonces, el problema está en que, de cierta forma, en algún momento se va a ver afectado los mercados. Ahora, tú tenías algo muy, muy interesante, José, que habías compartido antes de que empezáramos el episodio, que era cuánto era el valor del pullback ahorita, en esta fecha que hizo el pullback el índice, en comparación con el último pullback que hizo el índice. Y estábamos hablando de que este pullback había llegado como al 6% y la última vez, que fue prácticamente un año atrás, había sido del 9%. Sí, es que mucha gente tiene muchísimo tiempo porque hablamos que el crecimiento del índice, por lo menos en este caso, bueno, siempre hacemos referencia y usamos el SPY, que es el ETF que es tradiable, que replica el movimiento el índice como tal, que es el Standard Poor's. La realidad es que desde el punto más bajo de la pandemia, desde la caída más fuerte que tuvimos en la pandemia, que fue para los primeros días de marzo del año 2020, hasta el punto más alto que alcanzamos hace par de semanas, tuvimos un crecimiento de 108%. Crecimiento básicamente sin pullback importante, simplemente a partir de aquí y esa gran inyección de capital que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos, lo que hemos hecho es subir, subir sin parar. Cuando vemos el pullback, que tiene muchas semanas, muchísima gente buscando o esperando el pullback para shortearlo, porque esperan que se ha despegado mucho de las medias móviles, se ha despegado mucho de la media general del mercado, la gente está esperando que en el momento o esperaban que en el momento que rompiera esta línea de tendencia, la caída fuese abrupta. No es lo que pasó, claro, estamos todavía iniciando el pullback, pudiera que esta semana siga cayendo, puede que sí, puede que no, pero estamos hablando que este pullback fue simplemente un pullback de 5.8, 5.9%, no llegó al 6%. Cuando vemos cuál fue el pullback más significativo anterior, hablamos de un pullback de 10% en la semana la primera semana, segunda semana de septiembre del año 2020, que si no me recuerdo fue para la época en la cual no se llegó a tiempo para temas de vacuna y el mercado tuvo un poquito de corrección. Pero entre este pullback y el de esta semana que acaba de pasar, tuvimos una diferencia de básicamente 365 días, prácticamente. O sea, tenemos desde este pullback, si lo vemos desde el punto mínimo, tenemos 578 días subiendo. Entonces, básicamente, el mercado está en expectativa de que todo ese dinero que la Fed inyectó, que está causando inflación, que está causando distorsiones en el mercado que cada vez parecen que van a ser más duraderas y más fuertes de lo que inicialmente se planteaba, repercuten finalmente en el mercado, pero hay algo que es muy real. Una cosa es la bolsa americana y una cosa es la economía americana, y muchas veces estas tienen una distorsión o tienen una diferencia significativa. Y si bien hay aumento en los costos, hay aumento en los bienes y servicios en Estados Unidos, si bien el mercado general muestra mucha preocupación, la bolsa sigue subiendo. Este pullback de 5.8%, mucha gente que seguimos en Twitter lo shorteó, a lo mejor lograron capitalizar buen dinero, pero no fue lo que esperaban. Habrá que esperar, como dice Arturo, las siguientes semanas y ver hasta dónde llega, pero mientras que el que sigue esperando, que es una de las realidades, y ahí vamos a la parte de trading, hay que operar el precio y hay que seguir el precio. No enfocarnos en la narrativa que creamos nosotros correcta, sino en lo que el precio nos está diciendo. Yo puedo creer que la bolsa va a caer 50%, pero a lo mejor nunca pasa. Entonces, si yo dejo de operar o dejo de comprar breakouts solamente esperando que caiga, a lo mejor se me puede ir un año y medio más, como les pasó a esta gente. Mucha gente que desde el inicio de la recuperación económica en la bolsa el año pasado estaba esperando shortear porque veían inminente que tenía que caer más la bolsa y no cayó más. Tuvimos un crecimiento de más del 100%. Entonces, hay que siempre seguir el precio. El precio es lo que nos determina y nos dice qué es lo que debemos hacer. Sí, no, así mismo, hay que seguir y hay que esperar porque al final no, o sea, nadie es adivino aquí como para saber qué es lo que va a pasar a futuro. Lo que sí a mí me llama la atención, por ejemplo, me llama la atención esa vela que mostré aquí en velas mensuales, la vela del mes de septiembre. Me llama la atención es porque es una vela con
O sea, es como una intención bajista muy clara y lo que más me llama la atención es que el volumen fue como o sea, fue por encima de las últimas, por lo menos los últimos 4 meses. Entonces, eso representa cierta intención, pero todavía no es nada de qué alarmarse. O sea, por lo menos en velas semanales y en velas mensuales, simplemente yo lo que veo en el Standard Poor's es un retroceso, o sea, un simple retroceso natural del mismo mercado. Ahora, también lo que tú dices de que en Twitter también hay mucha gente y ahorita está esta creencia de que todo es buy the dip, todo es aprovechen esto que los precios están bajos. He visto, o sea, creo que he visto demasiado esa, o sea, como esa premisa, o sea, sé que lo he visto en otros pullback, pero en esta oportunidad lo vi mucho, 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 haciendo memes la gente sobre, mientras todos están preocupados por eso, yo estoy comprando más porque hay que buy the dip, hay que comprar la caída. Entonces, eh, Sí, es el- que como tenemos tanto tiempo subiendo, 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 la gente piensa que ahora toda la vida. Entonces, yo claro, no soy un oso, yo no soy bajista, pero yo no me considero ni bullish ni bearish, me considero seguidor de precio. ¿Cuál sería la recomendación no financiera, no recomendación para operativa, sino de cautela? Aquí tenemos un pequeño rango que nos dio esta semana. Esta semana nos dio un punto máximo en el Standard Poor's, que ya sabemos que este fue el punto máximo que para los que nos están escuchando por Spotify, tenemos un punto máximo en $454 y tenemos un nuevo punto mínimo después de haber roto la tendencia alcista en 426 aproximadamente. Ahí tenemos como que una especie de rango donde yo tendría cautela y esperaría ver dónde consolida. Yo me imagino o quiero creer que el precio va a moverse de una forma dentro de este rango. A lo mejor esta semana tiene un poquito de recuperación para después seguir cayendo, o a lo mejor tiene un poquito de recuperación y después sigue rompiendo. Mi recomendación a nivel de análisis sería esperar que se dé una buena consolidación que nos permita tener una base de relación riesgo-beneficio para después, si el precio decide romper por debajo de este nuevo piso de 426, yo entraría al corto si tengo una buena herramienta de relación riesgo-beneficio, o entraría al largo si el precio rompe por encima. Entonces, ¿qué es lo recomendable aquí? Darle un poquito de tiempo al índice que se estabilice, a lo mejor esta semana. No creo que a lo mejor en la semana ya rompa hacia arriba o hacia abajo, o a lo mejor a finales de semana sí, que haga varios días de movimiento, de consolidación, a lo mejor un poquito de acumulación, y a partir de ahí decir, bueno, ve, si el precio rompe por encima, a lo mejor yo entro en un punto de rompimiento por encima del máximo anterior y el stop lo coloco por debajo de una vela que haya tenido buen volumen, con un buen cuerpo y un target para seguir surfeando esa ola. O si son un poquito más arriesgados y les gusta el lado del short, como estamos cerca de testear medias móviles importantes, a lo mejor plantear una operación al corto donde yo pueda entrar en un rompimiento por debajo de 425 con un stop dentro de una vela o por encima de una vela que haya tenido buen cuerpo y buen volumen. Y a lo mejor ahí podré capitalizar un buen movimiento si se da ese movimiento a la baja. pero igual recuerda que ahí lo estás viendo en semanal, no estás viendo en diario. Sí, sí, es Eh, correcto. entonces, claro, igual se ve prácticamente el mismo movimiento. Igual, pues, la tarea como nosotros es como trader es seguir el precio, adaptarnos a lo que nos vaya diciendo la gráfica. Igual, yo creo que mi recomendación es la misma, es esperar a ver qué es lo que te va a decir el precio, qué es lo que va a hacer el mercado, y ahí tomar una decisión de inversión. Ahora, pasando al Nasdaq, que lo vemos en el QQQ, que es el ETF del Nasdaq, o sea, es uno de los ETFs del Nasdaq, vemos algo bastante similar. Inclusive en el Nasdaq, a diferencia del Standard Poor's, fíjense que la línea de tendencia principal, que es la que está dibujada sobre la gráfica, todavía no se ha, o sea, o sea, estamos cerca de testearla, estamos cerca de tocarla, pero todavía, a diferencia del Standard Poor's, no se ha quebrado, no se ha roto la línea de tendencia. Eso lo que te está diciendo es, bueno, mira, el QQQ como índice tiene cierta, como mayor fuerza, entre comillas, que el mercado en general. Y como el QQQ se basa prácticamente o sea, una gran parte del Nasdaq
está compuesto por empresas del sector tecnológico, podríamos decir entonces que el sector tecnológico se encuentra un poco mejor o se encuentra como más, vamos a llamarlo saludable, quizás no es la mejor palabra, pero se encuentra como más fuerte que el mercado en general, en comparación con el mercado en general. Ahora, igualmente, en temas de velas semanales, perdón, en velas diarias, rompimos a la baja, o sea, el precio cerró por debajo de medias móviles importantes como la media móvil de 20 y la media móvil de 50, que eso le da cierta debilidad. Ahora, todavía no está tan cerca el cruce de EMA 20 a EMA 50 como se observa en el Standard Poor's, pero sí igualmente ahí se ve bastante debilidad. Pero si nos vamos a un time frame superior, nos vamos a velas semanales, en velas semanales vamos a ver prácticamente es como un movimiento, o sea, es como un pullback natural del movimiento alcista y se puede ver, fíjense, lo voy a dibujar un poquito más, fíjense, hacerlo con línea. Fíjense que el movimiento es como llega hasta acá, luego hace un pequeño pullback, luego vuelve a subir, hace otro pequeño pullback y luego vuelve a subir. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Bueno, está haciendo otro pullback. ¿Qué es lo que hay que esperar acá? Hay que esperar a ver qué es lo que va a hacer el índice cuando teste la línea de tendencia. ¿Ves? Cosas relevantes, fíjense el volumen semanal. La última semana el volumen fue muy alto y la vela que forma, que es una vela que no termina o sea, no tiene una forma o sea, un patrón de vela específico, pero lo interesante es que logra recuperar a final de semana, o sea, en vez de cerrar en el punto mínimo, logra recuperar ese punto mínimo y cierra como aproximadamente como a la mitad de su cuerpo. Eso es una señal relativamente positiva porque te da cierta indecisión. Es como que vamos a llamarlos los osos, los vendedores, no terminaron de ganar esa batalla, hay compradores todavía como dispuestos a batallar y a mantener esos niveles de precio. Y ve que lo vimos en marzo, ¿no? Esta que estoy señalando aquí es una vela más o menos parecida. También se ve para mayo más o menos una vela parecida que tiene una semana bajita, pero que los últimos días termina recuperando un poquito ese terreno perdido y después lo que tuviste fue un nuevo movimiento alcista. Entonces a lo mejor aquí pudiéramos estar viendo el inicio de lo que podría ser otra pierna Otra, alcista. claro. Ahora, bueno, qué es lo otro interesante también? A ver, fíjate que en esos pullback a la línea de tendencia, fíjate el volumen que tiene. Fíjate que estos volumen, o sea, el volumen que hay, y es simplemente por tema de comparar, no necesariamente eso vaya a ser un factor relevante, pero fíjate que el volumen que se maneja acá es mucho más alto del volumen que se está manejando acá, y es como que cada vez es menor el volumen cuando testea la línea de tendencia. Entonces, ¿qué puede significar eso? O sea, puede ser como un cierto cansancio en la tendencia alcista. O sea, lo digo como a modo de pregunta, no es que sepa la respuesta, pero son cosas que yo me fijo. Inclusive, si lo vemos aún más en un time frame superior y lo vemos en velas semanales, en velas mensuales, se ve inclusive hasta mucho más, vamos a decirlo, positivo el índice, porque estamos exactamente haciendo lo mismo. El índice lo que está es testeando la media móvil de 5 periodos. Entonces, a lo que voy es que quizás esto pueda ser, por ahora, hasta ahorita, es como cierta turbulencia para continuar el movimiento alcista, pero eso no lo sabemos. Todavía no hay que caer en pánico. Inclusive, si vemos el tercer índice, que es el Dow Jones, ¿verdad? Y lo analizamos exactamente en cada uno en estos mismos time frames, el Dow Jones yo siempre lo he visto un poco como más débil en el largo plazo que el Standard Poor's y que el Nasdaq. Pero es percepción mía, también es que son acciones como más, vamos a llamarlo más consolidadas, de mayor capital, entonces son empresas que quizás no son tan volátiles como pueden ser las empresas del sector tecnológico. Ahora, fíjense que se ve, por ejemplo, esto estamos en velas mensuales, esto es en el día, el ticket día, que es el ETF del Dow Jones. Entonces, fíjense que es el mismo patrón. La vela de septiembre es una vela fuerte, con volumen relevante,
pero prácticamente lo que está testeando es a EMA 5. Yo creo, si no me equivoco, que está testeando a EMA 10 en este time frame de mensual. Si nos vamos a velas semanales, prácticamente vemos el mismo movimiento. O sea, el mismo movimiento que los otros dos índices. Fíjense que aquí, ¿verdad? Está haciendo un testeo, inclusive acá hay como cierta zona de soporte que está testeando ahorita. Aquí la dibujé bastante, si te puedes acercar un poco para que veamos esa zona. Es como cierta zona de soporte que está testeando, o sea, que está tocando el precio. ¿Ves? Entonces, claro, es como ha habido como cierta lateralidad las últimas semanas, porque si uno se pone a ver, esto es prácticamente un rango de precios que está haciendo el Dow Jones, ¿verdad? Desde hace prácticamente en velas semanales, desde abril, y claro, y está manteniendo ahorita todavía la zona de soporte. Entonces, eh, es una caída que quizás no sea tan relevante. Ahora, yo estoy seguro que si pasamos a velas diarias, vamos a ver mucha más debilidad de la que se puede observar en velas semanales. En velas semanales no es que se vea debilidad, o sea, se ve cierta debilidad porque el movimiento se ve bastante lateralizado, el precio se ve bastante lateralizado, pero lo que se ve sin tendencia, pero eso no significa que esté débil, pues. En cambio, fíjense que en diario se ve aún más la lateralidad del precio y es como un movimiento que no tiene prácticamente una tendencia definida y es un movimiento errático. Entonces, eh, quizás el Dow Jones yo veo que es como el índice que quizás se ve como más afectado en comparación con los demás índices, pero tampoco siento o no me ha dado mis señales eh, como de mucha alarma. No sé si tú quieras como complementar un poco de lo que digo. Bueno, a mí me parece que el Down tiene más rato mostrando un poco de debilidad, pero al mismo tiempo ha respetado bien como que esta zona. Entonces, eso me podría dar a mí incluso, eh, capaz a lo mejor no operar el índice directamente, pero sí esperar, si veo algún tipo de recuperación, irme a nombres que están dentro de estos 30 nombres que están en Dow Jones y tratar de ver cuál es el que tiene mayor fuerza relativa en comparación con el índice, en comparación con el resto de los nombres y a lo mejor ubicar una buena oportunidad. Hay bastantes nombres dentro de estas que generalmente tienden a romper primero. Entonces, como tenemos una buena base aquí, tenemos un buen piso que está siendo respetado, que esta semana casi lo toca dos veces y rebotó, entonces podría ser un buen punto de partida. Pero bueno, es lo que siempre hablamos, hay que esperar, hay que darle unos días, hay que darle a lo mejor 4 o 5 días, a lo mejor 1 o 2 semanas para que el precio estabilice, para que el precio defina hacia dónde va a ir y a partir de ahí mover nosotros con el precio. Pues. Yo creo que uno de los principales errores que tienen los traders es cuando se enfocan o cuando tienen lo que los americanos llaman vías, y es que simplemente, solamente ven un lado, solamente ven el lado bajista y se casan con el lado bajista y todo lo ven bajista. Y entonces dejan de tomar oportunidades porque están muy enfocados en lo bajista. O el que solamente ve operaciones al long y no ve las pruebas que te va dejando el mercado, esas pequeñas evidencias de que algo puede estar mal, y cuando se da un corto, no venden porque dicen, no, pero es que yo creo que el mercado va a recuperar. Entonces, no hay que casarse con ningún punto de vista, hay que simplemente seguir el precio y estar aquí fijo. Ahora, yo creo que ya con esto podríamos cerrar el área, la parte de los índices americanos y Igual, podemos irnos a otro ya, mercado. perdón, José, igual pasa un momentico el VIX para ver el índice de la volatilidad o sea, para que se vea también como fíjate que el VIX esta semana, inclusive, no cerró tan alto como estuvo, pero fíjate que el VIX llegó a estar alrededor de este precio. El VIX, para los que no lo conocen, el VIX es un índice que muestra es simplemente la desviación estándar de los movimientos de precio del mercado. Entonces, al final termina siendo como un índice como la incertidumbre o volatilidad, y lo llaman inclusive el índice del miedo. Este, entonces, claro, dependiendo del valor que tenga, hay como unas escalas de que si, por ejemplo, si el índice está por encima de 20,
es que hay alta volatilidad. Si está por debajo de 20 hasta 15 hay mediana volatilidad, y si está por debajo de 15 o de 10, si no me equivoco, es que es un periodo de baja volatilidad. Ahora, obviamente, por tema de pandemia, la volatilidad se ha ido a valores exorbitantes, pero es por los grandes rangos de movimiento que ha tenido el mercado en general. Ahora, esta semana, fíjense que el índice tuvo unos movimientos muy grandes, pero al final de semana logró cerrar cerca de los 20 puntos. Entonces, es una señal buena, entre comillas, porque fíjense que el rango de precios que se ha mantenido el VIX en los últimos, por lo menos, yo creo que por lo menos en los últimos 6 meses, ha sido entre los 30 y los 20 y los 15, perdón, y los 15 puntos. Entonces, esto se convirtió como en la nueva normalidad del precio, porque como que no, o sea, estamos siempre en un periodo de incertidumbre, pero es como una incertidumbre baja. No sé cómo explicarlo. Pero es bastante interesante ver el VIX. Yo siempre reviso el VIX para ver más o menos qué tan volátil puede estar el mercado en cierto periodo o en cierta forma. Pero yo creo que ahora sí, con esto sí podemos pasar a los otros mercados. Bueno, si vamos a dar un paseíto rápido por Bitcoin, que tuvo una semana bastante movida también. Vemos que Bitcoin siempre tiene periodos de consolidación y esa volatilidad que a la gente le gusta tanto porque consolida y después dispara, se mueve abruptamente para arriba o para abajo. Y yo creo que de todos los mercados, de todos los activos, Bitcoin o las criptomonedas son los que mejor se pueden operar con patrones clásicos porque muchísimas veces los respetan. Y de que grandes o buena parte de los movimientos de los últimos meses han sido buenos patrones que rompen consolidaciones, rompen, patrón rompe y se mueve bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, hay que saber siempre manejar bien el riesgo. Esta semana en Bitcoin tuvimos una semana donde después de una caída, veníamos de el valor de alrededor de $52,000, cayó en... También que yo veo Bitcoin con mucha fortaleza porque esta semana nuevamente China las bloquea, las banea. Ahora declararon ilegal cualquier tipo de transacción. Ya venían con el tema de la minería, ahora vienen con el tema de las transacciones con Bitcoin. Entonces, la forma en que el mercado reaccionó a la noticia me pareció muy positiva, porque inicialmente tenemos esta caída antes del anuncio. Como siempre sabemos, siempre hay alguien que sabe primero que nosotros lo que está pasando. Por eso es que esta semana estaba viendo un comentario de un compañero en Twitter hablando sobre el análisis técnico y decía, no es que el análisis técnico no valore el análisis fundamental. El análisis técnico lo que está es plasmando el análisis fundamental. Solo que nosotros de esta manera bypassamos todo el estudio del fundamental, por así decirlo, porque aquí ya tenemos reflejado lo que esas personas que mueven el mercado, esos fondos de inversión, esas grandes ballenas que tienen mucho dinero y pueden moverlo, están haciendo porque tienen información privilegiada, información que nosotros no tenemos. Entonces, al ver la gráfica, por ejemplo, cuando tuvimos esta caída, que en 2 días caímos desde 48,000 y tocamos los $39,000 en Bitcoin, esto fue días previos, 2, 3 días antes de que China anunciara el bloqueo eh, o la ilegalidad del Bitcoin en territorio chino. Entonces estamos hablando que alguien, un grupo de personas sabía de esto. Por eso fue que vendieron, evitando lo mejor o pensando que no podría venir una caída más fuerte. Después que pasa esto, tenemos un periodo de consolidación en un rango pequeño de 42,000 a $44,000 y tenemos un rompimiento de un patrón clásico muy bonito. Esto pudiera ser que un banderín, Sí, prácticamente. un rompimiento muy sólido, con poco volumen, eso sí, pero un rompimiento muy sólido, muy bonito de este banderín que tenía una formación muy bien definida, un banderín que tenía sus 5 o 6 contactos dentro de la formación, consolidó y después rompió. Lo único que no me gusta mucho es el poco volumen de rompimiento, pero bueno, estamos hablando que en este momento, recordamos que Bitcoin no cierra sus operativas, siempre se está tradeando 24 horas al día, los 365 días del año. Tuvimos a este punto, desde el rompimiento tenemos más o menos un 11, 12%. O sea, se ha movido bastante bien. Y lo que está ahorita es medio frenado porque está tocando un área que es más o menos de consolidación de un punto anterior. Pero yo creo que para lo negativo que pudo haber sido la noticia de China, se está moviendo bastante, bastante bien. No sé qué ves tú.
Sí, no, es que totalmente, inclusive ese movimiento, o sea, yo también, o sea, sinceramente yo no estaba siguiendo muy bien la gráfica del Bitcoin, pero sí cuando escuché la noticia, o sea, cuando vi la noticia, me metí a ver la gráfica y también pensé justamente lo mismo. Yo dije, mira, qué raro que no se desplomara tanto el precio, porque sí cayó, pero cayó súper poco, o sea, cayó muy poco el valor del Bitcoin y pensé exactamente eso mismo. Dije, o sea, qué fuerza está tomando el Bitcoin, que ante una noticia tan fuerte, porque sinceramente eso es una noticia, o sea, yo siento que es crucial, o sea, para este activo, y que ahora se esté moviendo también, porque ese rompimiento que está haciendo, aunque fue de poco volumen, la intención por el tema, por la barra, el cuerpo de la vela del rompimiento, que es tan grande, me refiero a, la voy a señalar, me refiero a esta vela. Tiene un cuerpo tan grande que es una intención alcista muy, o sea, muy interesante. Es prácticamente que no hay ningún vendedor que diga, o sea, por el poco volumen que hay, o sea, hay muy pocos vendedores diciendo, ¿sabes qué? No, que continúe subiendo el precio, o sea, no interesa, o sea, como que gana la batalla siempre ahí el comprador. Entonces, claro, está interesante porque puede consolidar ahora sobre esta zona que tú dibujaste acá de resistencia, pero te podías plantear fácilmente una entrada hasta los 52.000, $53.000, que era el último máximo que tuvo. ¿Ves? E inclusive con el mismo tema que tú hablas de que el Bitcoin o sea, ha hecho en otras oportunidades patrones clásicos y luego después del rompimiento crea cierto continúa con su movimiento alcista, proyectarse a partir de los otros movimientos, o por lo menos hasta la siguiente zona, o sea, un primer target en esta flecha que dibujé aquí en los $52.000 y un segundo target puede ser ya en los 60, que fue la última zona de máximo. Estaba bastante buena esa operativa. Pero sí, efectivamente, el Bitcoin cada vez se va como que consolidando como un activo con mayor respaldo y mayor valor, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo no tomé esta operativa realmente porque no estuve pendiente de Bitcoin esta semana, pero estaba espectacular. Estaba espectacular. Con una buena, si planteamos esa operativa hasta esa target que tú dices, dándole una entrada por encima de este punto, en el mero punto de rompimiento, con un stop bastante conservador, ¿no? Porque la vela anterior al rompimiento estuvo bastante grande, eh, un stop por debajo de los 41.000 y con un target en ese máximo anterior, todavía hubiésemos tenido una operativa bastante buena con una reacción de beneficio de 2.6. Claro, tratamos siempre de que sea por lo menos de 3, pero la operativa planteada está bastante buena. Y haciendo uso de ese argumento de que realmente Bitcoin siempre, o siempre no, pero bastantes veces, el análisis técnico y los patrones clásicos funcionan bastante bien. Aquí tenemos para la fecha de julio de este año otro rompimiento de una forma de patrón o una consolidación que se dio bastante bien y que dio, para que pudo surfear esa ola, dio bastantes resultados, ¿no? Con una relación de beneficio final, incluso si salías antes con el top anterior, una relación de beneficio de 4.4. Entonces, bueno, Bitcoin siempre hay que meterle el ojo porque siempre te da buenas relaciones de beneficio. A mí lo que me pasa a veces es que yo no tengo mucho capital metido en alguna cartera ahorita en Binance o en Bitfinex como para tomar operativas que sean significativas, porque bueno, no opero Bitcoin en el día a día, pero siempre da oportunidades buenas y siempre a nivel de análisis técnico, yo creo que es de las mejores herramientas para el que lo quiera aprender. Pero bueno, creo que para cerrar ya, hacemos un análisis rápido del mercado de los commodities. Vamos a hablar solamente del petróleo, que siempre me gusta nombrarlo, porque bueno, son materias primas que realmente mueven el mercado y estamos en una época del año que está crítica porque, como ustedes sabrán, el tema de la pandemia, la falta de trabajadores en China, viene un aumento enorme, ha venido los fletes de China, los puertos de China, los puertos de Estados Unidos se han encarecido enormemente. Esta semana leía que antes de la pandemia, un contenedor de 40 pies que salía de un puerto en China hacia el puerto de Los Ángeles, en promedio podría costar de 5 a 6 mil dólares. Ahorita estamos hablando de 17.000, 18.000 dólares el mismo contenedor, lo cual obviamente ha llevado todo a un aumento de precios significativo. Entonces, podemos ver que no es solamente la forma en que la Fed afrontó la crisis
del COVID-19 ha afectado los precios de Estados Unidos, sino que también estos agentes externos, también por consecuencia del COVID, como esta falta de trabajadores en China, ha hecho que todo este tipo de cosas se encarezcan. Entonces, estamos hablando que le sumamos a eso el petróleo, que el año pasado, si ustedes se van al análisis de mercado que hicimos en diciembre del año pasado, donde estábamos hablando, estábamos en este rango, estábamos hablando de un petróleo en 42 y decíamos que a lo mejor para este año lo probable era que tocáramos este punto anterior de $60, y ahora estamos hablando que pareciera que para finales de año pudiéramos tocar los $100. En este momento estamos viendo la gráfica del petróleo que está en $75. Si nos vamos a semanal, vemos cómo está tocando el punto máximo que hizo en 2018. Después ahí tuvimos una caída significativa, tuvimos la caída súper significativa y emblemática del año pasado con el mercado de los futuros, donde el precio se fue a menos 20, menos $30, pero ahorita estamos testeando ese soporte, perdón, esa resistencia de $75, donde si la rompemos, yo creo que es muy probable que veamos para finales de año o a principios del año que viene un barril nuevamente en $100, $110, como fue hace muchos años, en esa época dorada de petróleo, por lo menos para países productores como Venezuela. Entonces, aparte estamos hablando de un poquito de, bueno, aquí vemos oferta y demanda directamente. Hay países que han sabido aprovechar este nuevo resurgimiento del petróleo, y otros países como Venezuela, como Ecuador, o países en conflictos bélicos en Medio Oriente que no pueden capitalizar este gran aumento, pero bueno, es evidente que todo esto sigue encareciendo más todo lo que es envíos. Los envíos, por ejemplo, nosotros que enviamos de Estados Unidos para acá, para Venezuela, antes de la pandemia nosotros pagábamos por pie cúbico $11. Ahorita estamos pagando por pie cúbico $18. Entonces, claro, ahí también hay un factor importante que es con respecto a, bueno, sanciones y al tema de la poca cantidad de envíos que hay mensuales hacia Venezuela. Pero a nivel general, en el mundo, bueno, el 2021 ha sido un año, yo diría que hasta más complicado económicamente que el 2020. No, total. Bueno, yo con el tema de commodities me iba que, o sea, me iba a quedar era con el análisis que tú habías hecho a principio de año, que me acuerdo que justamente de eso, que tú dijiste que tú veías muy, o sea, muy positivo el crecimiento del barril de petróleo por la reactivación de la economía, o sea, por todo este mismo tema del levantamiento de, no de sanciones, sino de impedimentos por este mismo tema de la pandemia. Y mira, efectivamente el precio llegó y alcanzó, inclusive superó los $60, que era como el target que inicialmente habías planteado. Y ahora estamos hablando justamente de llegar a un barril de petróleo en los $100. Eh, Igual, independientemente de eso, yo creo que todavía en el punto en el que nos encontramos, todo lo que queda es esperar. Puede que el barril llegue a los $100, como puede que no llegue a los $100, porque todavía no se ha hecho el rompimiento de la línea de soporte, o sea, de la zona de soporte, que es la que tienes ahorita dibujada ahí, que es en los $75. Entonces, hasta que no haya ese rompimiento, no podemos hablar, estoy hablando de esta línea de resistencia. Hasta que no haya ese rompimiento, no podemos decir, mira, o sea, no podríamos proyectarnos, o la verdad, las recomendaciones no proyectarse a decir, mira, el barril de petróleo va a llegar a $100, vamos a operarlo. Con mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque en ningún momento estamos diciendo, o sea, no son recomendaciones de inversión, es simplemente como un pronóstico, pero hay que considerar muchas cosas todavía, inclusive el precio puede ahorita rebotar porque está en una zona de resistencia que en otras oportunidades ha servido como como punto de resistencia del precio, por lo que hay que esperar a las próximas semanas a ver qué es lo que va a ocurrir. Ahora, lo interesante de esto también es el mismo hecho de que en comparación a los otros, a los índices bueno, el Bitcoin no, pero los índices en general tuvieron una recaída esta semana, mientras que el precio del petróleo lo que hizo fue subir, que es algo eh, que ahí poco a poco van a ir viendo como esa relación que puede haber entre los mercados y los commodities, y más que la relación es como sí, sí, la relación que tienen entre ellos, de forma tal de que te vayas como conociendo un poco más como el impacto que puede tener uno sobre otro, al igual que el mismo tema sobre las mismas, la relación de cambio entre las monedas, o sea, cómo puede afectar el dólar, cómo puede afectar todo lo que es el mundo de Forex. Totalmente, totalmente. Y bueno, yo creo que con este análisis que siempre
nos extendemos un poquito, pero es porque, bueno, tratamos de abarcar los índices principales y los mercados principales, pero son muchísimos y siempre hay mucha tela que cortar porque siempre hay que dar buena información. Si nosotros, ahorita estaba viendo por lo menos analizando esta línea de tendencia en petróleo, se pudiera asemejar mucho con el SPY, con el Standard Poor's. Estamos hablando de una línea de tendencia de mucho crecimiento y que rompe muy parecido al rompimiento que tuvo esta semana el índice y después recuperó. Mira, ¿quién quita a lo mejor esto es lo que termina pasando en la bolsa? Que tiene un rompimiento, una línea de tendencia para agarrar un poquito de aire, para no decir que, bueno, que duró 2 años seguidos subiendo. Este tuvo una caída un poquito más fuerte, casi 20%, pero después de esta caída tuvo su rebote y a lo mejor seguirá subiendo, a lo mejor seguirá cayendo, no sabemos. Pero si quieren saberlo, creo que la mejor forma es que sigan escuchando todas las semanas, hablemos de trading. Quiero que sepan que estamos aquí comprometidos con ustedes, pensando siempre en generarles buen contenido, generarles cada día mejores episodios donde podamos darle buena información, donde las herramientas que les demos sea para que ustedes aprovechen, no caigan en estafas, no caigan en esos cursos que a lo mejor no son mucho más caros de los que realmente aportan, porque mucha de esta información, como este podcast, hay muchísimos otros podcasts que son buenos, donde pueden aprender todo lo que un curso les va a dar, o muchísimo más, por ningún tipo de costo. Entonces, el compromiso sigue siendo con ustedes y con toda la comunidad latinoamericana que cada día nos sigue escuchando, que cada día ve nuestros episodios, que les gustan nuestros episodios. Vienen por ahí otros seriados y otras dinámicas donde trataremos de tomar preguntas y tomar opiniones de las personas que nos escuchan para, para a lo mejor resolver eso y que sea un poquito más dinámico y no sea solamente nosotros hablando con ustedes, sino que ustedes también puedan a través a lo mejor de preguntas decirnos qué es lo que quieren escuchar y qué es lo que quieren hablar. Así mismo, así mismo. Sí, igual es justamente eso la idea o sea, de que poco a poco se cree ese concepto de comunidad, porque al final nosotros lo que queremos es ayudarlos y apoyarlos en el crecimiento de su trading. Pues, o sea, a nosotros nos gusta esto mucho, estar conversando semana a semana. La verdad es como un despeje de todas las cosas. Y también nos ayuda al mismo tema del estudio y del crecimiento dentro de esto. Eh, entonces, bueno, yo creo que es eso. Ahora, contestando la pregunta inicial del episodio, eh, o sea, ¿qué piensas tú, José, de si efectivamente lo que analizamos o lo que vimos hoy es el inicio de un cambio de tendencia o es simplemente un pullback del mercado? Que obviamente a modo de opinión. Sí, es a modo de opinión y no me caso con las opiniones. Yo creo que es simplemente un rato de estabilidad para consolidar dentro de un rango y después seguir subiendo. Es lo que creo. Yo creo que la política económica americana sigue siendo inyectarle capital a los mercados. Veo reactivación económica cada vez más fuerte, veo más turismo. Yo creo que por los momentos simplemente una pequeña corrección para después seguir el camino alcista. Pero no se extrañen si dentro de 2 semanas cae y estoy al short. Que no sería raro porque la labor como nosotros como traders es adaptarnos a eso. Así de sencillo. Igual yo creo que yo no tengo mucho más que aportar a tu opinión porque mi opinión es bastante similar. Por los momentos, siento que esto es simplemente ruido dentro de, del mar. O sea, es una pequeña ola en el mar. Sobre todo porque no se está viendo esos movimientos, o sea, se ve debilidad en los time frames inferiores, pero cuando te vas ya a time frames superiores es simplemente un pequeño movimiento, es como un pequeño pullback todavía, eh, que hay que monitorear, o sea, simplemente hay que estar alerta y ver, efectivamente, como tú dices, se está reactivando la economía, hay más viajes, hay más turismo, todo el tema, pero también está por su otra parte el tema de la inflación. El tema de la inflación que quizás pareciera que a la gente no le importa porque la gente sigue saliendo y yo me imagino que por el mismo estrés de la pandemia la gente igual esté el costo que estén las cosas va a salir y va a comprar y va a viajar porque está ya como obstinada a andar en su casa, pues. Porque inclusive tú lo ves en prácticamente todos eh, ¿cómo se llama? Los indicadores económicos de, por ejemplo, la confianza del consumidor está en valores históricos, las ventas de retail están en valores altísimos. Hay un montón de cosas que tú dices, Dios mío, qué impresionante, pues, porque, y es justamente eso, porque al final tú ves el día a día
una inflación que está proyectada a un valor mucho más alto del que se estimaba a principios de año y el consumidor como que no lo ha terminado de, vamos a decir, o de asimilar o de sentir. Entonces, pero eso en algún momento puede pasar factura. Igual por los momentos, yo también me mantengo con lo mismo. Yo siento que es un pullback eh, y hay que esperar a ver cuál es el movimiento. Yo creo que ya con esto sí podríamos llegar al final del episodio. Me gustaría sinceramente invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos se suscriban al canal de YouTube. Se llama Hablemos de Trading. Para conseguirlo más fácilmente está en el perfil de nosotros de Instagram. Hay un link que te lleva a todas las plataformas digitales, ahí está el link para Spotify, el link para Anchor, para YouTube. Y de esa forma nos apoyan y que nosotros estamos siempre para ofrecerle o tratar de ofrecerle el mejor contenido para que puedan mejorar en su estrategia. Eh, Nuestro correo electrónico para cualquier consulta, correo.hdt@gmail.com y nuestro Instagram, hablemos.de.trading. Con esto, bueno, me despido. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, José, por tus opiniones tan acertadas todas las semanas. Y bueno, esto fue Hablemos de Trading. Chao, chicos. Hasta luego. Cuídense.